Muy buenas noches, hermanos. Pues lo prometido es deuda. Espero que ya todos habrán leído 4 capítulos de Daniel que hemos recomendado para solo dar las referencias a los versículos que nos interesan. Comenzamos. Leyendo el capítulo 7 de Daniel, del cual leeremos el versículo 21 que dice: Pues estaba lloviendo cómo este cuerno hacía guerra contra los santos y prevalecía sobre ellos. El comentario de Straubinger sobre este versículo 21 es el siguiente. El versículo 21 dice: se refiere al cuerno pequeño, que es el anticristo. Su triunfo será de corta duración, porque el mismo Señor vendrá a juzgarlo y lo matará con el aliento de su boca y lo destruirá con la manifestación de su parecía. En el versículo 25 leemos: proferirá palabras contra el Altísimo, oprimirá a los santos del Altísimo y pretenderá mudar los tiempos y la ley, y ellos serán entregados en su mano hasta un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. El comentario de Straubinger sobre este versículo: mudar los tiempos y la ley, a saber, los tiempos sagrados, las fiestas y las formas de culto. En Daniel 8 leemos: de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el mediodía, hacia el oriente y hacia la tierra hermosa. Con respecto al versículo 9 dice Straubinger: un cuerno pequeño, alusión a Antíoco Epifanes, el octavo sucesor de Seleuco, que reinó de 175 a 164 y extendió su reino hacia el mediodía, hacia el oriente, Persia y hacia la tierra hermosa, esto es Palestina, con Jerusalén, profanando el templo y prohibiendo el culto de Dios. Se engrandeció hasta llegar a la milicia del cielo y echó a tierra una parte de las milicias y de las estrellas y las holló. En el versículo 10, Straubinger explica: se engrandeció hasta llegar a la milicia del cielo y echó a tierra, etc., alusión a la persecución del pueblo judío por Antíoco Epifanes, que profanó el templo. La milicia o ejército del cielo son los ángeles y los astros, y se ensoberbeció hasta contra el príncipe de la milicia celestial. Le quitó el sacrificio perpetuo y arruinó el lugar del santuario. De Straubinger: el príncipe de la milicia celestial, esto es, el mismo Dios. Con respecto al sacrificio perpetuo dice: Antíoco profanó el templo, dedicándole el culto pagano. Un ejército le fue dado para destruir el sacrificio perpetuo a causa de los pecados. Echó por tierra la verdad y lo que hizo le salió bien. En el versículo 12 dice: a causa de los pecados. He aquí la humilde confesión del profeta en nombre de todo el pueblo. Israel prosperaba cuando servía a Yahvé y sufría opresión y persecución cuando se alejaba de Dios. Así lo había prometido él mismo a su pueblo. Deuteronomio capítulo 28. Y oí hablar a uno de los santos y a otro santo, dijo a aquel que estaba hablando: ¿hasta cuánto durará lo anunciado en la visión del sacrificio perpetuo, el pecado de la desolación y el abandono del santuario y del ejército que serán hollados? Y él me dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, y será purificado el santuario. Del versículo 14, Straubinger comenta: el ángel indica el tiempo durante el cual el santuario de Jerusalén será profanado. Los 2300 días corresponden a 6 años lunares y medio. Este número se reduce a la mitad, o sea, a 3 años y medio. Daniel capítulo 8, versículo 15. Mientras yo, Daniel, tenía esta visión y procuraba entenderla, vi que estaba delante de mí una figura semejante a un varón, y oí una voz de hombre de en medio del Ulaí que gritaba y decía: Gabriel, explícale esta la visión. Y él se llegó a donde yo estaba, y cuando se me acercó, me postré rostro en tierra, despavorido. Mas él me dijo: sábete, hijo de hombre, que la visión es para el tiempo del fin.
Al hablar me quedé sin sentido, rostro en tierra, pero él me tocó y me hizo estar en pie en el lugar donde yo estaba. Y me dijo, he aquí que te voy a mostrar lo que sucederá al fin de la indignación, porque esta visión es para el tiempo del fin, hacia el fin de su dominación, cuando los prevaricadores hayan completado su número. Se levantará un rey de rostro duro y perito en intrigas. Será muy poderoso, pero no por propia fuerza. Hará destrucciones estupendas. Tendrá éxito en sus empresas y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Su astucia hará prosperar el fraude en su mano y se ensoberbecerá en su corazón. La explicación de Straubinger para el versículo 17. Para el tiempo del fin. Al fin de los tiempos, según otros, al cabo de los acontecimientos que Daniel acaba de presenciar en la visión. Cuando los prevaricadores hayan completado su número, por prevaricadores se entiende los israelitas apóstatas que por no sufrir tormentos violaron la ley. Perito en intrigas quiere decir astuto, precursor del maquiavelismo de hoy. Exactamente eso fue Antíoco Epifanes. Véase 7, 8, 12 y 11 y notas. 24. Pueblo de los santos. Así se llama la nación israelita. Seréis para mí, le dice Dios, un reino sacerdotal y una nación santa. San Pedro aplica esta grandiosa idea a todos los cristianos. Primera de Pedro 2, 9, 7, 18 y nota. 25. El príncipe de los príncipes, Dios. Antíoco no será aniquilado por obra de hombres, sino por mano del Altísimo. Véase el cumplimiento de esta profecía en Primera de Macabeos 6, 8, 2 de Macabeos 9, 5 y siguientes. De la misma manera, el anticristo, cuya figura es el rey Antíoco, será destruido por el mismo Jesucristo, con el aliento de su boca y el resplandor de su venida. En Daniel 9 está la oración de súplica por la restauración. En el 9 versículo 26 leemos, al cabo de las 62 semanas será muerto el ungido y no será más, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, mas su fin será en una inundación, y hasta el fin habrá guerra y las devastaciones decretadas. Él confirmará el pacto con muchos durante una semana, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la oblación, y sobre el santuario vendrá una abominación desoladora hasta que la consumación decretada se derrame sobre el devastador. Comentario de Straubinger, del versículo 26. Este es el punto culminante de la profecía. Pasadas las 7 semanas empleadas en la reedificación de Jerusalén y las subsiguientes 62, será muerto el ungido. Su propio pueblo lo abandonará y renegará de él. Oseas capítulo 2, Hechos de los Apóstoles 13:46, Romanos 9:11. Y vendrá un pueblo extranjero con su caudillo que destruirá la ciudad y el santuario, lo que muchos refieren a los romanos y su emperador Tito, que destruyó a Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Su fin puede aplicarse a la destrucción de Jerusalén o al fin del Imperio Romano, así como el nacimiento de Cristo y su muerte, con quien se consuma el pacto con muchos y no con todos, porque no todos lo recibieron y la consumación se derrama sobre el devastador. Y hasta el fin habrá guerra y las devastaciones decretadas. La inundación puede ser la de los pueblos bárbaros que siglos más tarde destruyeron el Imperio Romano. El príncipe y ungido no puede ser sino Cristo en persona, y el número de las semanas fijadas debe terminar con la vida y muerte del Mesías. Las 7 y 62 semanas deben entenderse sin interrupción, formando un total de 69 semanas. Por lo menos no hay necesidad de separarlas. Este periodo de 69 semanas es de tribulaciones, de expectación por el Mesías y de persecuciones. Por la importancia especial que encierra la última semana y porque no ha de ser completa,
La profecía las separa de las demás. En cuanto a las 69 restantes, se sirve el ángel de la fórmula 7 más 62, conforme a la costumbre del profeta que, por ejemplo, en el capítulo 7, versículo 25 y 12, versículo 7 dice 1 más 2 más media en vez de 3 y medio. Esta explicación, que puede llamarse la tradicional, no es aceptada por todos los exégetas católicos. Hay un grupo de intérpretes que toman por punto de partida una fecha anterior a Artajerjes y llegan con la última semana hasta los tiempos de los macabeos. Sus principales representantes son Lagrange, Riesler, Sigiel, Nácar Colunga. Para ellos el ungido a quien se quita la vida al final de la semana 69 es el sumo sacerdote Onías III, que fue muerto bajo Antíoco Epifanes, y el pueblo con el caudillo futuro son los sirios con ese mismo rey Antíoco. Este grupo toma la profecía en sentido típicamente mesiánico, es decir, su cumplimiento se realizaría en los tiempos de los macabeos y sería tipo de lo que va a suceder con Cristo. Por su parte, San Jerónimo alude a este texto al comentar Mateo 24:15 y admite que la abominación puede referirse al anticristo, opinión muy difundida entre los padres. En el comentario del versículo 27, este último versículo de la profecía ofrece las mismas dificultades que los anteriores y algunas más. Una de estas es la explicación escatológica que surgió ya en la era patrística de la Iglesia y tiene hoy todavía valiosos defensores. Estudiamos primero el texto y las versiones. El hebreo dice literalmente: y él confirmará el pacto con muchos durante una semana, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la oblación, y sobre el ala de las abominaciones estará el devastador, hasta que la consumación decretada se derrame sobre el devastador. Los defensores de la interpretación tradicional dicen: por la muerte de Cristo se confirmará el pacto con muchos, no con todos, pues no todos van a convertirse inmediatamente a la doctrina de Cristo. Y cesarán los sacrificios, lo que significa que el culto del Antiguo Testamento será sustituido por el verdadero sacrificio expiatorio de Cristo. El templo será destruido y profanado. Las palabras abominación desoladora en la Vulgata, abominación de la desolación, se refieren, según los intérpretes antiguos, al ídolo de Júpiter que erigió Antíoco Epifanes. Primera de Macabeos 1:57. O a la imagen del César con que Pilato profanó el templo, o una profanación semejante. A este pasaje alude Jesús en su gran discurso escatológico de Mateo 24:15, enseñando que volverá a cumplirse en los tiempos que él anuncia. De ahí que no todos los padres apliquen esta profecía a la destrucción de Jerusalén, sino más bien a los tiempos del fin. Continuamos con el capítulo 11, versículo 21. Un rey impío en el trono. Surgirá en su lugar un hombre despreciable, sin que se le haya dado la dignidad real. Vendrá secretamente y se apoderará del reino por medio de intrigas. Explicación del versículo 21. El hombre despreciable es Antíoco Epifanes, que reinó del 175 al 164 a.C., que usurpó el trono con ardid y violencia contra el sucesor legítimo Demetrio. Versículo 22. Delante de él quedarán sumergidos ejércitos tan numerosos como una inundación. Y serán deshechos, así como también el príncipe de la alianza. Explicación del versículo 22. El príncipe de la alianza, el sumo sacerdote Onías, destituido injustamente por Antíoco. En el versículo 31 del capítulo 11 leemos: sus tropas vendrán y profanarán el santuario de la fortaleza. Harán cesar el sacrificio perpetuo y pondrán allí la abominación del devastador. Sobre el versículo 31, sus tropas son las tropas que Antíoco puso como guarnición en Jerusalén.
el santuario de la fortaleza, el templo de Jerusalén. La abominación es el culto idolátrico, pues Antíoco erigió en el templo una estatua de Júpiter. Versículo 32. Por medio de halagos inducirá a la apostasía a los violadores de la alianza, pero el pueblo que conoce a su Dios se mantendrá firme y activo. Versículo 33. Los sabios del pueblo instruirán a muchos, pero caerán por un tiempo víctimas de la espada, de las llamas, del cautiverio y del saqueo. Explicación del versículo 32. Esta profecía se refiere a los macabeos, especialmente a Matatías y a sus hijos, que apoyados por algunos pocos, lucharon contra Antíoco en defensa de la ley de Dios. Los sabios, versículo 33, son probablemente los Hasidim, que significan los piadosos. Así se llamaban aquel sector del pueblo judío que se mantenía fiel a la ley. Primera de Macabeos 2:42. Al ser abatidos tendrán un pequeño socorro, y muchos se unirán a ellos hipócritamente. Por eso algunos de los sabios tropezarán, para que sean probados y purificados y blanqueados hasta el tiempo del fin, pues no habrá llegado aún el tiempo determinado. En el versículo 36 podemos leer: aquel rey hará lo que quiera, se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, hablará cosas espantosas contra el Dios de los dioses y prosperará hasta que se cumpla la ira, porque lo decretado ha de cumplirse. La explicación de Straubinger del versículo 36. Se engrandecerá sobre todo Dios. La manía antirreligiosa de Antíoco de que aquí se habla no se mostró solo en la persecución del culto judío, sino en su olvido del dios tradicional en su familia, Apolo, a quien sustituyó por Júpiter. A él dedicó el templo de Jerusalén bajo el apellido olímpico. 2 de Tesalonicenses 2, 3 y nota. Hasta que se cumpla, Antíoco podrá ejercer su poder contra el pueblo judío solamente como instrumento de la ira de Dios y hasta que se apacigüe la indignación divina que permitía la opresión de los judíos como castigo de la apostasía. En el versículo 37 leemos: no respetará a los dioses de sus padres ni tampoco a la divinidad predilecta de las mujeres. No hará caso de ningún dios, pues sobre todos ellos se ensalzará. Explicación. No respetará a la divinidad predilecta de las mujeres. En la Vulgata dice: será codiciador de mujeres. Por esta divinidad se puede entender a Tamuz, Adonis, el dios favorecido por las mujeres, o tal vez Astarte, cuyo templo saqueó Antíoco. Así lo explica San Efrén, que quiere decir que Antíoco despreciará a los dioses de su propio país, lo cual sería el colmo de la impiedad. En el versículo 38 dice: venerará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que no conocieron sus padres, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con joyas. Con ese Dios extraño atacará los baluartes de las fortalezas. A quienes le reconozcan los colmará de honores, les dará autoridad sobre muchos y les distribuirá tierras en recompensa. Explicación. Al Dios de las fortalezas. La Vulgata conserva la palabra Maosim, que significa fortalezas. El nombre del Dios de las fortalezas se da aquí a Júpiter, capitolino de Roma, cuyo culto introdujo Antíoco en su reino y para cuyo templo mandó numerosos regalos a Roma. Otros expositores ven en Maosim al dios romano de Marte. De aquí nos pasamos directamente a Daniel 12. En este leemos en el versículo 1: en aquel tiempo se alzará el gran príncipe defensor de los hijos de tu pueblo, y vendrá tiempo de angustia cual nunca ha habido desde que existen naciones hasta este tiempo. En ese tiempo será librado tu pueblo y todo aquel que se hallara inscrito en el libro. Explicación. La visión profética pasa de las persecuciones de la época macabea a los últimos tiempos y a la salvación final de los escogidos.
El oráculo franquea aquí de golpe un intervalo de muchos siglos para proporcionar a los israelitas pruebas de una consolación de orden superior. Filión. 2 de Tesalonicenses 2, 7 y nota. Tu pueblo, es decir, el de Daniel. Crampton, que aplica los versículos 1 al 4 a la liberación de Israel por la muerte de Antíoco, añade que parecen presentar en una misma perspectiva la liberación final del pueblo de Dios. Vendrá un tiempo de angustia. Jesucristo anuncia también la gran tribulación en su discurso escatológico de Mateo 24, 21. Inscrito en el libro, se refiere al libro de la vida en el cual están escritos aquellos que tienen derecho al reino de los cielos. Es un simbolismo tomado del registro civil de un reino. Apocalipsis 3, 5, 13, 8 y 20, 15. Hay que leerlos. Sobre San Miguel y su misión, verse 10, 13 y nota. Sobre su papel en la lucha contra Satanás, Apocalipsis 12, 7 y notas. Versículo 2. También muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para vida eterna, otros para ignominia y vergüenza eterna. Explicación del versículo 2. Los resucitados son divididos en dos clases, destinados unos a la vida eterna y otros a la eterna ignominia, para ignominia y vergüenza eterna. Es de notar aquí, por primera vez, el Antiguo Testamento anuncia a Israel la resurrección de los pecadores para la condenación. Este pasaje completa la revelación de Job 19, 25, 27, Isaías 26, 19, 66, 24. Indirectamente se enseña aquí la resurrección de todos los hombres, porque para todos vale la misma razón. Lo que el ángel dice implícitamente, lo dice nuestro Señor explícitamente en Juan 5, 28. Versículo 3. Entonces los sabios brillarán como el resplandor del firmamento, y los que condujeron a muchos a justicia como las estrellas por toda la eternidad. Explicación. Los sabios, los observadores de la ley de Dios. San Jerónimo pone aquí la siguiente nota. ¿Ves tú qué distancia separa la santidad sin ciencia de la ciencia unida a la santidad? La primera nos hace semejantes a las estrellas, la segunda al mismo cielo. La promesa que en este pasaje se da a los que ejercen el apostolado de enseñar tiene su paralelo en las palabras de Cristo. Los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Mateo 13, 43. También el apóstol San Pablo promete redoblado honor a los presbíteros, sobre todo los que trabajan en predicar y enseñar. Versículo 4. Tú, Daniel, encierra estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos buscarán y se acrecentará el conocimiento. Explicación. Sella el libro para que nadie modifique sus palabras y guárdalo hasta el tiempo del fin. Nótese lo que se dice sobre el crecimiento del conocimiento. Muchos buscarán. Significa la acción de buscar apresuradamente la verdadera doctrina. Al fin de los tiempos, se leerá con interés el libro de Daniel, a fin de comprenderlo lo mejor posible y admirar la maravillosa coincidencia de los acontecimientos con los vaticinios. Filión. Análoga idea expresa San Juan en el Apocalipsis, cuando dice, no selles las palabras de la profecía de este libro, pues el tiempo está cerca. El justo se justifique más y más, y el santo más y más se santifique. Apocalipsis 22, 10, 12. Es asombroso cómo también en este punto concuerdan los dos vates, Daniel y San Juan. Este no ha de sellar el libro porque los últimos tiempos están cerca. Aquel ha de sellarlo para que se lo lea cuando el fin se acerque. San Juan subraya la importancia de la lectura del Apocalipsis diciendo, bienaventurado aquel que lee y escucha las palabras de esta profecía y observa las cosas escritas en ella. Apocalipsis 1:3. El mismo efecto tendrá sin duda la lectura y meditación de las profecías de Daniel, por lo cual pensamos que merece un comentario más completo. El sabio indaga la sabiduría
de todos los antiguos y hace estudio de los profetas. Eclesiástico 39:1. En el versículo 5 dice: Yo, Daniel, miré y vi otros dos que estaban en pie, el uno aquén del río y el otro allende del río. Versículo 6. Y dijo uno de los dos al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿Cuándo será el cumplimiento de estas maravillas? Versículo 7. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, cuando levantando su diestra y su izquierda hacia el cielo, juró por aquel que vive eternamente, que eso será dentro de un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo, y que todas estas cosas se cumplirán cuando el poder del pueblo santo sea completamente destruido. Explicación del versículo 6. Ese varón es el mismo personaje que se presentó al profeta en el capítulo anterior. Véase 10:5 y nota. Versículo 7. Un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Ver capítulo 7, 25 y nota, donde se encuentra el mismo número misterioso. En ambos lugares se refiere a la tribulación que los santos han de sufrir de parte de un poder que se levanta contra Dios. En el versículo 11 y en Apocalipsis 11:2 y 13:5, este número es expresado en días y meses, cuando el poder del pueblo santo sea completamente destruido. El vaticinio solo se cumplirá cuando el pueblo de Dios haya llegado al colmo de la tribulación. Ver Salmos 101, 18 y nota. Continuamos con el versículo 8. Yo oí, pero no comprendí. Dije: Señor mío, ¿cuál será el final de estas cosas? Explicación: no comprendí. Aquí vemos cómo en muchos otros lugares de los libros proféticos, que los profetas a menudo son voceros del Altísimo sin conocer el alcance de sus palabras. A esto se refiere San Pedro, diciendo que ninguna profecía de la Escritura se hace por propia iniciativa. 2 de Pedro 1:20. Por lo cual exhorta San Pedro: no queráis despreciar las profecías. Primera de Tesalonicenses 5:20. Porque tales anuncios son para las generaciones venideras, una antorcha que luce en un lugar oscuro hasta que amanezca el día y nazca en nuestros corazones la estrella de la mañana. 2 de Pedro 1:19. Continuamos con el versículo 9. Y él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas para el tiempo del fin. Versículo 10. Muchos serán purificados y blanqueados y acrisolados, pero los malos seguirán haciendo el mal, y ninguno de los malvados entenderá. Explicación del versículo 9. El profeta no consigue respuesta, pues Dios se ha reservado los tiempos y momentos, como dijo Jesús a los apóstoles que le preguntaron en un asunto parecido. Velad, ya que no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, hasta el tiempo del fin, lo que cuadra bien el sentido escatológico de este capítulo. Explicación del versículo 10. Véase 11:75. En el tiempo del fin obrará el hombre de pecado y el misterio de iniquidad. 2 de Tesalonicenses 2, 3 y 7. Y los santos serán perseguidos de tal manera que ninguno se salvaría si ese tiempo no fuese abreviado por amor de los escogidos. Mateo 24:22. Los sabios entenderán. Véase versículo 3. Los verdaderos fieles entenderán los misterios. Primera de Tesalonicenses 5:4, Lucas 21:36, 11. El término aquí indicado equivale a 3 años y medio y 42 meses. Apocalipsis 11:25 y nota. Apocalipsis 11:2, 13:5. Es en el Apocalipsis el periodo del poder que persigue en los últimos tiempos a la grey de Cristo, por lo cual no conviene aplicar este pasaje únicamente a Antíoco Epifanes como lo hace la interpretación histórica,
Por sacrificio perpetuo, entiende aquí San Jerónimo con otros padres el culto de la Eucaristía y todo el culto solemne de la Iglesia que en los tiempos del Anticristo será obstaculizado. Abominación desoladora. Se refiere al Anticristo. Véase lo que sobre este tema llevamos dicho en las notas de los versículos 26 y 27 del capítulo 9. Versículo 11. Desde el tiempo en que se ha quitado el sacrificio perpetuo y entronizada la abominación desoladora, pasarán 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Tú empero marcha hacia tu fin y descansa, y te levantarás para recibir tu herencia al fin de los días. Explicación del versículo 12. Llama dichoso al que viviere después de la muerte del Anticristo, porque verá días felices de paz y de descanso, cuando habrá cesado su violenta persecución. Hay en estos 45 días, la diferencia entre 1335 y 1290, un misterio que Dios parece haber dejado intencionalmente en suspenso para los últimos tiempos. Versículo 9 y nota. Pero que de todas maneras es digno de la mayor atención porque nadie sabe ni el día ni la hora. Mateo 24:36. Marcha hacia tu fin y descansa. Versículo 13. Se anuncia aquí a Daniel su resurrección y su premio de acuerdo con lo dicho en el versículo 2. Así que aquel que ha recibido tantos vaticinios para su pueblo obtiene al final para sí mismo una profecía llena de consolación. No es más que justo que las visiones de Daniel rematen en tan consoladora promesa, de la cual participamos todos los que en ellas creemos. El final del Apocalipsis del Nuevo Testamento, donde Jesús consuela con análoga promesa al vidente de Patmos, el que tiene sed venga, y el que quiera tome de balde el agua de la vida. Apocalipsis 22:17. Aquí terminamos con el libro de Daniel. Ahora lo vamos a poner en contexto histórico.